Yo tengo prácticamente a 300 personas trabajando en una de las zonas más despobladas de Europa. Todo lo que he estudiado o hecho han sido herramientas que lo que han permitido es poder darle más forma y escalar mejor una visión muy clara, que era democratizar la longevidad a toda la población. Acabas creando un MVP para poder dar un servicio a miles de personas que no es lo mejor que se puede hacer por una persona. Conforme hemos ido viendo con nuestra mentalidad friki, tequi, analista de datos, con todos los ingenieros de telecomunicaciones, biomédicos que tenemos en casa, el potencial que hay es brutal. En los últimos 6 años que he tenido 3 hijos, he hecho lo mejor que he podido con todo el conocimiento que sé y con todas las herramientas que sé. Para mí la vida pues, es una experiencia individual donde haces lo mejor que puedas por el entorno que tienes, pero te tienes que cuidar mucho. Y entonces a mí me inspira poder tener ese impacto a la par que yo estoy en casa bien y feliz, y que estoy criando a mis hijos pues, con la personalidad inquieta, curiosa, cariñosa, buena que yo quiero. Clara Fernández, CEO y co-founder de Rosita Longevity y Projevita. También CEO del balneario de Cofrentes. Eres top 100 líder según Forbes España. Top 100 líderes dentro de los creativos más importantes de España. Has escrito un libro con Penguin y además eres madre de 3 hijos. Esto es lo que llamo yo empezar un podcast con grandes titulares. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues bueno, muy, muy contenta de estar aquí y poder tener una conversación contigo y bueno, empezar a indagaros y meteros un poco en todo lo que es el mundo de la longevidad. Qué bueno, pues nada, bienvenida a un nuevo capítulo de Inside Tech Founders de Startup Valencia. Y la verdad es que no sé si te pasa que cuando preparando todo esto, ¿no? Veía bueno, un poco todos tus titulares y decía, wow, muchas veces no somos conscientes, ¿no? Del día a día va pasando, los años pasan, vamos acumulando cosas y de repente cuando alguien te dice todo eso sobre ti, dices, wow, soy yo, ¿no? No sé un poco qué feeling te genera todo esto. A ver, muchas veces la realidad es que la mayoría de las cosas que haces no se ven. Entonces, algunas veces se identifican como los títulos que han salido en prensa, pero no se ven. Y una parte muy importante de lo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con longevidad, con un impacto brutal en personas. Y además a mí me encanta decir que trabajamos y somos la única startup o empresa tecnológica y además la empresa más grande del interior de la provincia de Valencia. Yo tengo prácticamente a 300 personas trabajando en una de las zonas más despobladas de Europa. Entonces, a mí la verdad que tener que nuestra clínica de longevidad sea a día de hoy el hotel más grande de la provincia de Valencia y sea el motor tractor de una de las zonas más despobladas de Europa en España, me llena de casi muchísimo más orgullo cuando yo veo todas las familias y todo el proyecto que se puede llegar a hacer y cómo realmente podemos convertir una zona despoblada y rural en un motor tractor, un hub tecnológico y de proyectos de investigación. Así que, pues, me llena de orgullo todos estos títulos, pero también pienso que hay muchas cosas que todos llevamos por dentro y sabemos exactamente cuál es nuestro impacto brutal. Y luego, curiosamente, hay cosas que tienen un impacto en prensa y cosas que no tanto, ¿no? Entonces, a veces que hay proyectos que se reflejan y te dan un título por algo que en verdad igual es una cosa pequeña en proporción a otras cosas. Así otras cosas, qué bueno. La verdad es que es curioso porque antes de empezar el podcast estábamos diciendo que casi que ya habíamos grabado otro. Sí, podíamos haber grabado qué pena no haber hecho todo el make-off, sí. de ese make-off. Cuéntanos si quieres un poquito todo lo que haces dentro de Projevita y dentro del balneario. Cuéntanos un poco todo el proyecto. Bueno, pues nosotros tenemos una de las clínicas de longevidad, yo digo más grande de Europa porque la mayoría de las clínicas de longevidad no se miden en volumen de personas, no publican personas, tratamientos y espacios y no conocemos ninguna otra que sea ni un tercio o un cuarto de lo que nosotros hacemos. Nuestra clínica de longevidad lo que hace es que enseña a las personas a vivir más años con buena salud, a llegar a los 90 años en su 95 percentil. Y todo esto lo que hace es pues, que ayudamos a través de planes con diagnósticos, tratamientos y muchísima educación y seguimiento a que todo el mundo entienda cuál es su potencial de salud a día de hoy y qué es lo que tiene que hacer para conseguirlo y acompañarles en el proceso. Entonces, ¿esto cómo se traslada? Pues nosotros somos como si fuese una mezcla entre un resort, universidad y un human lab. Porque una parte muy importante de todo lo que hacemos
es que somos un partner clave en muchísimas instituciones, universidades y centros de investigación y otras startups para poder desarrollar sus proyectos diagnósticos. Y esto permite que muchos de los usuarios puedan beneficiarse de última tecnología que todavía no está disponible, a través de un ensayo clínico o a través de un partnership que estamos haciendo con una startup o una institución. Entonces, no es solo una clínica, sino que es un resort con una experiencia integral y a la vez estás pudiendo acceder a lo último de lo último en tecnología y en ciencia. Qué bueno. La verdad es que en tu caso, preparando el podcast, decía, o sea, es como que por un lado, ¿no? Desde Startup Valencia queremos analizar toda la parte de negocio y ver un poco cómo ha sido, ¿no? Cuáles son las principales métricas y todo ese impacto. Pero por otro lado es como que es un tema tan interesante que es como que me apetece preguntarte más por otros puntos, ¿no? Pero sí que me gustaría un poco cómo llegas, ¿no? Cómo llegas a todo esto. Antes estábamos viendo, tú estudiaste ADE en la Universidad de Valencia, hiciste un máster en innovación, empezaste a trabajar, fundaste luego Rosita Longevity, luego eso ha evolucionado. Cuéntanos un poco cuál ha sido un poco toda esa evolución hacia el proyectazo que tenéis ahora mismo. Pues a ver, lo primero es que yo vengo de una familia de frikis y de médicos expertos en longevidad, y yo creo que todo lo que he estudiado o hecho han sido herramientas que lo que han permitido es poder darle más forma y escalar mejor una visión muy clara, que era democratizar la longevidad a toda la población, darle acceso a las últimas tecnologías y a los últimos conocimientos y servicios a toda la población de la manera más escalable y barata para que más gente pueda hacerse más cosas, que es una visión muy diferente de la mayoría de otras clínicas o conceptos de longevidad que prefieren ir muy nicho a un cliente muy lujo y hacerle una experiencia muy premium, ¿vale? Nosotros lo que queremos es mayor ROI, la mayor eficacia que haya en el tratamiento médico que haya. Entonces, bueno, realmente yo desde pequeña llevo viviendo toda mi vida en un entorno familiar de emprendedores sanitarios. Y entonces donde por un lado se estaba todo el día debatiendo de modelos de negocio, de proyectos, iteración de pilotos y demás, y por otro lado de la última tecnología, la ciencia. Entonces tengo como esas dos semillitas muy fuertes sentadas dentro de mí. Y yo originalmente, mi familia lleva gestionando ya casi 40 años el balneario de Cofrentes, que era originalmente una clínica de un balneario, como los del resto de Europa, un balneario médico, centrado y diseñado por médicos, sino un balneario turístico. Y hacíamos un tipo de tratamientos concretos muy localizados de rehabilitación de rodilla y espalda, con tratamientos tradicionales de rehabilitación. Y yo llevo desde pequeña viendo que la mayoría de las personas no tenían conocimientos sobre por qué les surgía esto y sobre cómo iba a ser sus siguientes 15 o 20 años en función de qué hiciese. Entonces, pues es que el primer plan que yo tengo estratégico mío, yo creo que yo tenía 20 años y yo ya escribí cambiar la forma en la que la gente envejece. El concepto de longevidad no sabía qué era ni cómo existía, pero yo lo que quería, porque el dolor de espalda y de rodilla es una degeneración articular, ¿vale? Es un problema de envejecimiento, y yo lo que quería era cambiar la forma en la que la gente vivía su vida y su salud y que pudiesen vivir más años con calidad de vida y energía, porque pensaba, ostras, tienes muchísimos años en los que estás trabajando y de repente terminas de trabajar y te viene una vorágine de síntomas y de problemáticas que hacen que los siguientes 20, 30 años que tenías entonces, ahora que sé muchísimo más, sé que es muchísimo más ilimitado ese nombre, ¿no? Esa cantidad de años, de repente te encuentras con tiempo y con dinero y lo que empiezas a fallarte el cuerpo. El cuerpo. Entonces eso lo veía como una problemática social, hablaba con muchísimos clientes, nosotros tenemos tantísimos pacientes, y hablaba con ellos en cafetería y en todos los sitios, era como, qué pena que no podamos estar dándole a esta gente la información y las herramientas para que puedan vivir su máximo potencial. Y entonces pues he ido toda mi vida iterando diferentes proyectos de cómo conseguir eso. Entonces tú, un poco, ¿no? Con ese germen que tú dices que en casa un poco que te empapas de todo esto, lo que haces es que empiezas a trabajar desde muy temprano dentro del balneario, y además también lo que haces que es que te vas a Estados Unidos. Claro. Yo siempre he complementado, cuando terminé la carrera en el 2011-2012, y eso fue plena crisis española. Entonces yo hice prácticas en varios sitios, pero realmente fue un momento en el que mi empresa estaba escalando y me tuve que arremangar porque teníamos pues
problemas como en toda España, de cosas que hasta ese momento no habías protocolizado y organizado y había que hacerlo. Y entonces me tuve que meter en la empresa familiar, pero con la idea de yo me voy a seguir formando y voy a seguir aprendiendo. Cuando controlamos un poco la situación de cómo estaba ya todo, es cuando empecé a planificar todos los siguientes pasos de formación que quería hacer. Y ahí es cuando me apunto a Harvard y hago un programa, un máster de innovación en salud, que es un Master Executive con gente que la media tenía 45 años y venían de dirigir grandes cadenas hospitalarias, Cleveland, o sea, el MD Anderson, gente muy pro. Y ahí es donde empieza a sentar la base de cómo podría yo cambiar el concepto de balneario con tecnología y con envejecimiento saludable, cuál es la visión a 10, 15 o 20 años, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a sentar las bases de lo que es el concepto de una clínica de longevidad, que en aquel entonces no existía ni se le veía. Y que cuando yo puse un cartel de clínica de longevidad, todo el mundo pensó que se me había ido la pinza, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ahí empecé unos años en los que empecé a hacer varias formaciones. Hice el máster en Harvard en Innovación en Salud y luego hice un MBA Executive también en Chicago Booth, que es una de las mejores universidades economistas de economía y business de Estados Unidos. Y ahí, pues, conforme más me he ido formando y más me he ido conociendo diferentes modelos de negocio, me he dado cuenta de que mi idea loca, bien ejecutada, era la hostia. ¿Y por qué, o sea, qué te lleva al final tu entorno, ¿no? De decir, oye, estudia aquí en Valencia, sí, te vas de Erasmus, viajas, ¿no? O sea, pero ¿por qué decides irte a Harvard y luego a Chicago a formarte? De hecho, tengo una amiga que hizo un post hace poco y me pareció muy interesante. Tú eres la media del entorno que te rodea. Y te tienes que ir a buscar, en muchos casos, el mejor entorno que puedas, porque vas a acabar siendo la media de esa visión y de esa ambición. Entonces, yo creo que cada uno tiene que decidir qué tipo de persona quiere ser y tiene que ir a buscar los espacios en los que la mayoría de la gente le vaya a empujar, porque acabará siendo la media de ese grupo. Para mí, irme a Estados Unidos a estos colectivos específicos de innovación en salud y business top, lo que ha hecho es que pueda tener la confianza y las herramientas de entender que el proyecto que quiero ejecutar puede ser líder a nivel mundial. Qué bueno, me encanta. Qué interesante. Oye, y entonces llegas y entonces empiezas con el proyecto de Rosita Longevity. Cuéntame un poco de qué va, cómo nace. Muy bien, pues mira, era 12 de marzo del 2019 y decidimos cerrar el balneario como una semana antes porque estábamos completamente llenos, 600 pacientes, la media 62 años, ¿vale? O sea, riesgo a tope. Riesgo a tope. Y decidimos cerrar el balneario y la clínica. Y entonces pues empezamos muchas personas a decirnos cuánto tiempo vamos a estar, qué voy a hacer, la formación que nos dais en el balneario en estos momentos podía ser muy importante. Y entonces el 12 de diciembre decido abrir una cuenta a través de la cuenta de Facebook del balneario, decido empezar a dar clases y hacer ejercicio todos los días y hacer clases de longevidad a nuestros clientes. 12 de marzo. Pues fast forward, me pasé un año entero haciendo todos los días directos con mi madre y con mi padre. Y con mi cuñado, haciendo ejercicio y clases sobre temas, debates abiertos sobre longevidad. Entonces, en plena pandemia tuvimos una explosión a nivel de viralidad y la mayoría de la gente nos dijo que teníamos muchísimo input, que todo lo que hacíamos en el balneario, ellos querían poder hacerlo desde su casa y querían tener un plan de longevidad digitalizado. Eso ahora mismo parece que es súper fácil, pero sí, hace 5 años esto era muy complicado y costaba muchísimo dinero. Y ahí es cuando empezamos nosotros a ver, bueno, está en auge la tendencia de longevidad, hay una parte muy importante de lo que la gente tiene que hacer, que la tiene que hacer en su casa con rutinas, pautas y conocimiento. Vamos a montar una plataforma que sea un longevity coach y que lo que haga es guiar a las personas, sobre todo con un foco de gente entre 60 y 75 años, que son los early boomers y que es la gente donde mayor impacto va a tener lo que sea que haga en sus siguientes 15-20 años, ¿vale? Y vamos a ayudarles a definir un plan entendiendo todo lo que deberían de controlar y acompañarles en el día a día. Y así es como nace el Longevity Coach a través de una aplicación móvil donde durante muchísimos años pues hemos estado asesorando a miles de personas en España y en Estados Unidos para poder definir su estrategia de longevidad y donde pues debuto cambiando de lo que era un negocio físico offline a lo que es una plataforma digital y todo lo que es el mundo de la sanidad. Y luego eso
cómo habéis pasado, ahora luego entramos un poquito dentro de ese negocio, etcétera, pero ¿qué es lo que os lleva a decir, esto está bien, pero queremos dar un paso más y realmente centrarnos en Proyevita? ¿Cuál es un poco ese momento? Pues, a ver, lo que ocurre sobre todo es que cuando uno empieza a meterse en el mundo de e-health y de longevidad, acaba convirtiéndose mucho en una commodity, acabas teniendo que estar integrándote con aseguradoras, con hospitales, con centros médicos y pierdes un poco el foco de lo que tú querías hacer. Además, como startup tienes que llegar a miles de personas, acabas creando un MVP para poder dar un servicio a miles de personas que no es lo mejor que se puede hacer por una persona. Realmente llega un momento en el que nos damos cuenta de que no estamos desarrollando el mejor plan, sino que nos estamos guiando por unos KPIs que sirven a la media y que estamos dentro de todo lo que es la rueda de conseguir contratos, el funnel de venta con aseguradoras, con hospitales y no necesariamente haciendo la mejor propuesta. El funnel de venta hospitalario es larguísimo, es muy complicado. Entras dentro de todo lo que son los marcajes CE, todo lo que es la FDA, las cadenas hospitalarias llevan su propia agenda, su propio timing y te desvías de lo que es una estrategia de longevidad real. Porque ahí vosotros tenéis estrategia B2B B2C, y B2C, ¿no? Tanto de captación directa como a través de hospitales y al estar certificado. O sea, no era no era meramente, o sea, no era solamente el decir tengo una solución que te ayude en la longevidad, pues como puede haber un coach o un profesor de yoga o un no sé qué, ¿no? Que monta unas clases online, sino que realmente vosotros sí teníamos un modelo B2C y un modelo B2B, 2C. Sí. Y ahí, claro, la métrica, el objetivo era expansión y retención y captación y mantenimiento. Y es un modelo donde empiezan a haber también una explosión de muchísimas startups de salud y al final todo el mundo pues está compitiendo con los mismos mensajes y en el mismo fundamento. Y además también ahí vais a por un nicho súper concreto, ¿no? Es decir, esos early boomers que decías, decir, porque tampoco son los más digitales. Que tampoco son los más digitales y que quieren vivir mejor más años, pero tampoco son los que están más educados sobre longevidad y no es lo mismo a nivel de digital, donde tienes que captar miles, que no millones, que a nivel offline, donde con 50.000 te valen. Claro. ¿Sabes? Y luego, por ejemplo... 50.000 que estén muy interesados. Claro, y entonces eso, de alguna forma, lo mantenéis, está ahí, claro. ¿no? Pero realmente donde luego ponéis todo el proyecto es en decir, oye, ya hemos vuelto a la presencialidad, volvemos a nuestro gen friki de querer hacer lo más guay que se puede hacer en longevidad, que no es digital nunca, que siempre es en persona. Porque los tratamientos, las técnicas, no solo porque te tenga que ver un médico, sino porque es que te pincho cosas, ¿vale? Hago cosas. Entonces no lo puedo hacer a través de la app. Y entonces volvemos un poco también a decir, vamos a volver a expandir toda la estrategia física, porque el impacto mayor que podemos tener por las personas es en clínica. Y ahí es como surge Proyevita también, donde dentro del balneario de Cofrentes lanzamos una nueva marca, que es Proyevita, y que está enfocada también a un colectivo ejecutivo un poco más joven, que no es de 60 a 75, sino que es más bien de 35 a 50 o 55, que lo que quiere es hacer todo lo que la ciencia ya sepa y sea legal en España para vivir mejor más años. Y ahí hay diferentes focos. Tenemos un foco muy importante en la inflamación silenciosa y crónica, que es un problema enorme que tiene una parte importantísima de la población. Tenemos otro foco muy importante en todo lo que es el mundo de performance, cognitivo y físico, con todo el training y todas las maratones que están haciendo las personas y a la vez todos los ejecutivos que quieren estar en su máximo potencial, todo lo que pueden hacer. Y tenemos un foco súper chulo también en salud femenina y hormonal, que hemos hablado un poco, y tocando un poco la parte de la perimenopausia y todo lo que son las optimizaciones hormonales y los cambios que viven las mujeres a partir de, no sé, empiezan a decidir querer tener hijos, ¿no? Hasta ya el fin de sus días. Y entonces pues ahí podemos en la práctica pues hacer mucho más hackeo de la salud. Qué bueno. Y cuéntanos un poco dentro de todo esto y luego ya para poder meternos en temas que es como de lo que me apetece más preguntarte, ¿cuáles son a nivel de units economics, cuáles un poco las principales diferencias, ¿no? De pasar de un negocio 100% digital a un negocio donde también obviamente hay una parte digital, pero que sobre todo es más de tratamiento? Antes hablábamos, ¿no? Es decir, Proyevita no es una startup, pero sí que hay una parte muy potente y muy escalable que es cómo lleváis la tecnología
a todo el mundo, al sector médico, ¿no? Que Sí. muchas veces es como que o es tecnológico o es científico médico, pero no tiene tanto esa unión. Y cuáles un poco también los cambios de mentalidad que ha supuesto, incluso también los cambios de perfiles dentro del equipo, Claro. que se ha llevado a gestionar una cosa y otra. Completamente. A ver, no podemos separar las dos eras radicales que habían entre el 2019 y el 2021 y el 2025-26. ¿Vale? O sea, en cuanto al equipo, nosotros en Proyevita ahora mismo, yo tengo más ingenieros que los que tenía prácticamente en Rosita, porque yo ahora tengo ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros biomédicos. Lo que tengo es menos desarrolladores, porque ahora mismo programadores programan los LLMs. Claro. Diseñadores no diseña nadie. O sea, diseña el LLM prácticamente, más el mood board y el branding que nos ha hecho la empresa de branding, ¿no? Entonces, no te creas que en cuanto a perfil de empresa puedes comparar mucho, porque son dos eras, es como antes y después de la revolución industrial, ¿no? Entonces, no puedo comparar tal cual. No es como que fuese una startup antes y ahora no parece una startup. Ahora yo tengo un equipo técnico mucho más potente, incluso de lo que tenía antes, ¿vale? Porque estamos haciendo cosas muy locas porque vamos a la velocidad de la luz cada día, ¿vale? Entonces, los grandes units economics, joder, o sea, antes me estaba pagando una persona 10, 15 euros al mes y ahora una estancia son 2.500. Claro. Que ahí también obviamente tienes más costes estructurales, ¿no? Claro. Porque ahí vosotros separáis la cuenta del balneario, tiene, por así decirlo... Sí, a ver, el balneario es la plataforma, donde lo que tú tienes es médicos, instalaciones, tratamientos, espacios, y luego Proyevita tiene una línea de programas enfocados a gente más joven, pero es una brand, en verdad, porque todo lo que hacemos es lo mismo. Lo que pasa es que lo hacéis dentro del balneario y luego entiendo que lo que hace la gente es que se lleva eso ¿no? a su casa para poder ejecutarlo, para poder hacerlo durante todos los días, pero que eso lo tenéis. Los tratamientos y la metodología es todo lo mismo. El único foco que hay con Proyevita sí que es cierto que como estamos enfocados a un cliente más joven, intentamos concentrar todo en 5 días. En 4 o 5 días. Si hacéis como retiros o hacéis cuando vienes con programas individualizados. Pero cuando vienes al balneario, muchas veces la gente viene 10, 15 días. Claro, con un ritmo, una intensidad diferente de que en Proyevita que no puedes descansar. O sea, no vienes a descansar. Claro, sí. Un poco, ¿consideras que la longevidad está solo destinada para un prototipo de clase social o de bolsillo económico? ¿O esto como...? Esto es un grandísimo debate. A ver, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que no tiene que ver con un bolsillo económico porque ahora mismo cualquier jovencita se está gastando una pasta en Botox. ¿Vale? Entonces a mí no me vale con que me vengas y me digas que es que obviamente si no llegas a final de mes y no tienes dinero para gastarte, no está hecho para gente que gana 1.000 euros. ¿Vale? Porque los tratamientos están entre 1.000 y 2.500. Pero cualquier persona que viaja a cualquier sitio y que tenga un interés puede pagarse cualquier tratamiento de los nuestros. Además, nosotros financiamos. Hoy en día, básicamente, la TPV te puede financiar a 6 o 12 meses directamente. No tiene mucho misterio el tema. ¿Vale? Lo que sí que diría, entonces no te digo que no hay una clase económica, pero sí que hay una clase educativa o clase cultural. Y es que hay muchísima gente, independientemente de su rango o su nivel económico, que entiende lo que es la longevidad integrativa y hay mucha gente todavía que si su médico de la Seguridad Social o su médico de ADESLAS que le ha dedicado 5 minutos no se lo prescribe, no lo va a hacer. Claro. Entonces yo creo que hay mucha gente que todavía no entiende que el sistema sanitario actual se centra en resolver problemas que ya tienes con una visión no muy sesgada, pero con una visión de hace 10 años o de hace 15 años y que el futuro no va ni de tratar problemas parciales aislados, ni de esperarte 15, 20 años a que llegue a que llegue a integrarse en la metodología de costearlo a través de tu seguro o de tu sanidad pública. Claro, sino va un poco de prevenir, ¿no? Pero bueno, sí que un poco entiendo que tendréis un buyer persona súper definido, que tendrá un salario, ¿no? De que tú dices, oye, pues voy a gente de 35 a no sé qué, con un salario medio. Tenemos un perfil muy de techie founder. De techie founder, ¿no? De techie founder. Porque claro, el nivel de datos, de información, nuestros informes, nuestra perspectiva, nosotros en plan somos techies y frikis de corazón. Entonces tenemos un perfil de, pues esto me flipa y quiero en plan poder llevármelo a mi casa
casa, quiero aprender a hacer de todo, quiero ser el biohacker más, o por lo menos poder dimensionarlo bien, y quiero que alguien me ayude, porque yo solo con ChatGPT puedo preguntar mucho, pero ¿cómo parametrizo? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo hago? No, sí, la verdad es que justo antes del podcast me estabas contando, ¿no? De todo lo que estás invirtiendo ahora en tu nueva casa para Sí. parametrizar absolutamente Escucha que no, todo. no es tanto dinero. O sea, al final cuando uno se pone a elegir los pomos y las cosas de la casa es muchísimo. Yo te estaba diciendo antes que tengo unos medidores de la calidad del aire y cuestan 15 euros en AliExpress. Claro, sí, efectivamente yo creo que es un tema de desconocimiento, ¿no? O sea, Sí. yo con todos estos temas es cuando escuchas a gente como tú, es cuando dices, ostras, qué interesante, ¿no? Y esto te lo quería conectar con otra cosa que también lo hemos comentado justo antes, y es de la cantidad de información que hay actualmente en el mercado, ¿no? Desde redes sociales con los tropecientos mil reels que escuchas, que ya no sabemos qué es verdad, que no es verdad. Ya. ¿Cuál es un poco, de cara un poco y teniendo en cuenta el tipo de audiencia que tenemos en el podcast, cuáles son un poco como los ABCs básicos o las cosas que tú dices, no, es que esto si no viene de tal fuente no le tengo que hacer ni caso? ¿O cuáles son esos básicos? La mayoría de los reels, la mayoría de las cosas que dicen son verdad. El problema es la priorización, la intensidad y la visión completa del dato, ¿vale? Entonces, voy a poner dos datos, o sea, dos áreas de análisis principales. Lo primero es la personalización. Entonces, todos nos tenemos que convertir en unos biohackers. Tú tienes que saber dónde estás y dónde quieres llegar. Y eso son biomarcadores. ¿Qué biomarcador vas a medir y cuál quieres optimizar? Entonces, tú tienes que personalizarlo. Si eres hombre, porque tienes 40.000 cosas que son específicas para ti. Pero es que si eres mujer, y este tema si quieres luego lo hablamos más grande, la ciencia probablemente no se aplica un carajo lo que estás leyendo a ti, ¿vale? Entonces, te tienes que convertir en una biohacker y tienes que medir e iterar y entender a ti misma si esto te está funcionando o no te está funcionando. Porque los protocolos de ayuno, los protocolos de sueño, los protocolos de ejercicio varían enormemente entre las personas, y en las mujeres pueden que tener un impacto brutal durante la regla, durante no. Te tienes que aprender a escuchar y a medir, ¿vale? Escuchar es porque hay realmente la salud, la tienes que poder aprender a entender. Tú todo lo que vayas a medir es un proxy de un problema que tú, porque no tienes el radar para medirlo, para percibirlo todo, ¿vale? Pero es un proxy, ¿vale? Entonces, un wearable o un panel de sangre es un proxy y tienes que cogerlo. Pero tú tienes que aprender a escucharte y a adaptarlo. Entonces, cuando tú ves toda esa información en Instagram, puede que sea verdad, pero puede que no sea ni prioritario, ni urgente, ni relevante para ti. Y además es abrumador, ¿vale? Y luego, por otro lado, está el ROI de cada una de las acciones. Y entonces poco se habla del ROI. Tú no lo puedes abarcar todo, es imposible abarcarlo todo. Tú necesitas hacer un plan personalizado que tenga rentabilidad para ti. Si tú estás sano, la mayoría de esas acciones marginales no tienen ningún impacto en ti. Y sin embargo, puede que, si estás sano de manera general, y puede que si tienes algún problema concreto, lo que más rentabilidad tengas es esto otro. Entonces, todo el mundo tiene que medirse y tener un equipo que le ayude a fijar objetivos realistas y a priorizarlos. Y a partir de ahí, ejecutar un plan que vas a ir iterando poco a poco. Entonces, no es que sea complejo por la propia teoría, sino por la personalización para cada una de las personas, porque yo asumo que todo el mundo no está dispuesto a dedicarle 5 horas de manera permanente a su estrategia de salud. Entonces, qué es lo que vas a integrar? ¿Y por qué lo vas a integrar eso? Claro. No, es que me tiraría horas escuchándote. Y aparte, yo no sé si te pasa de gente que cuando sacas estos temas, ¿no? Personas que a lo mejor no están tan metidas, Claro. que es como que te dicen, Clara, vamos a trabajar, hazme el plan de. A ver, luego hay hazme el gente plan que me de dice, la personalización. cúrcuma. Y yo digo, ¿la cúrcuma? Pero a ver, o sea, no, genial, ¿estás inflamada? Pues igual a ti dentro, si estás inflamado y diagnosticamos que tu etiología, tu origen de la inflamación tiene que ver con un problema en plan digestivo, podemos incorporar, hacer el proceso de screening sobre qué antiinflamatorios te vendrían bien. Si te vas a inundar a cúrcuma, mínimo, hazte un test genético para que no seas intolerante a la cúrcuma. No vaya a ser que tenga un impacto. Ahí hay todo un screening por detrás. No es que la cúrcuma sea mala, pero Claro. alguien tendrá que hablar de que hay genética, de que hay farmacogenética, de que puede tener interacciones con otros fármacos y que luego además el impacto marginal en tu posible problema es ninguno. O sea, Claro. no te va a hacer nada la cúrcuma, Sí. ¿vale? Pero la cúrcuma como en general es antiinflamatoria, sí. Sí, sí. Porque esto también te lo conecto todo esto, ¿no? Todo el contenido que hablamos bueno, ¿no? De todo ese intrusismo que hay, un poco para que analicemos la competencia, ¿no? ¿Quién es tu competencia realmente a día de hoy en toda esa operativa de todo lo que hacéis? Pues a ver,
Yo creo que se está mapeando mucho el ecosistema ahora mismo y todavía tenemos que ir como una parte más abajo entre competencias de competencia directa de alguien que quiere ir a un sitio y a dónde se va y qué hace. Pues ahí hay cientos de retiros que la promesa que te están dando puede ser muy parecida. O cientos de clínicas, retiros, wellness que la promesa que te están dando puede ser parecida. Pero si te vas un paso más atrás de qué es lo que quieres conseguir y cómo, pues hay médicos, wearables, proyectos, o sea, es que todavía estamos mapeando la industria y el sector. Y sí que es cierto que lo que es en el mundo de la longevidad, hay muchísimos espacios wellness que no tienen médicos ni una estrategia médica detrás. No te va a ver ningún médico con un expertise concreto. Entonces lo que van a poder hacer por ti es un spa un poquito más avanzado. ¿Vale? Y yo soy un balneario, sé lo que hacen los balnearios cuando no te pones en materia de longevidad, de salud, ¿sabes? Te pones pues, a relajarte. Oye, y que la relajación vaya por delante, que es súper importante. Sí, que está ¿vale? Y el estrés bien. es fundamental, pero hay que diferenciar qué es wellness de qué es longevidad integrativa. Pues esto es que la conexión me gusta mucho, ¿no? También un poco para decir, bueno, estoy analizando quién es mi competencia, es un sector que está todo por hacer y precisamente dentro de eso que está todo por hacer, tú ahora mismo estás disfrutando también una barbaridad, ¿no? Porque yo sí quería que entráramos un poquito. Eres madre de 3 hijos. 3 niños. 3 niños. No paras, porque aparte yo te sigo en redes sociales y estás metida en un montón de iniciativas, con gente además haciendo cosas súper interesantes. Me estabas contando que estás grabando podcast. Y además, obviamente, te preocupas muchísimo por tu salud, por todos estos biomarcadores y por sacar datos, ¿no? de todo lo que te rodea que puede tener impacto. ¿Cómo te organizas? Porque ya sabemos que eso de supermujeres es un término fatal y que nos hace un flaco favor a todas y nos ¿Puedo volver un poco para atrás? Porque creo que hay una parte que me ha quedado un poco sin describir. Dentro de lo que es el ecosistema de longevidad, y ahora vuelvo a esta pregunta. Vale, claro. Dentro de lo que es el ecosistema de longevidad o de clínicas de longevidad, si uno lo que intenta hacer es, por ejemplo, pues hay varios ejes en lo que los puedes describir, ¿vale? En términos de experiencia y lujo, nosotros no somos un espacio de lujo, somos un espacio más médico, ¿vale? Y en términos de tecnología y ciencia, somos muy tecnológicos y muy científicos. Y eso nos sitúa en un lugar muy único, porque la mayoría de las clínicas de longevidad tienen menos técnica, menos médicos y menos biotecnología y ciencia y mucho más lujo. Claro, que es lo que se entiende, lo típico, que la típica clínica que te imaginas de Suiza, sí, efectivamente. La típica clínica de Marbella. Entonces, ¿no? Esto nos está dando un sweet spot muy guay para muchas colaboraciones y muchos partnerships, porque el perfil de persona que viene, lo que viene es en plan, pínchame y házmelo todo, quiero aprender, quiero en plan tener biomarcadores, quiero integrarlo en mi dashboard, quiero tener un plan de acción súper chulo, y nos da mucho potencial. Estamos en un sweet spot muy guay porque tanto a nivel de clientes es un posicionamiento muy único, pero a nivel de partnerships y proyectos de investigación es brutal. Y además aquí es verdad que, aunque lo que decíamos antes, no eres una startup, pero de alguna forma sí vienes impregnada Totalmente. de toda la tecnología, todos los datos, la velocidad, ¿no? Y un poco de todo... hecho, probablemente en los siguientes meses o años hagamos un comunicado más grande, porque lo que sí que vamos a hacer es más proactivamente meternos en el ecosistema de inversión. Qué bueno. Nosotros. Invertir directamente en nuestra propia tesis de longevidad y lo que creemos, porque además estamos creando todo un vehículo de financiación que es Data for Equity o Science for Equity. Hacemos muchos partnerships con muchísimas instituciones, normalmente a través de una subvención del CDETI, de Europa, de lo que sea, donde pueden venir a nuestra clínica y hacemos juntos el proyecto de investigación, pero hemos lanzado un vehículo que estamos ahora acabando de definirlo, donde podemos invertir en startups a cambio de la ciencia. Entonces nosotros nos llevamos un porcentaje de su equity. Muchas veces la primera ronda de inversión en biotech se utiliza para comprar datos y pagar claro, ese ensayo para clínico. quedarte con... ¿Sabes? Sí, que al final... Necesitas datos para poder empezar a iterar tu proyecto o a crear tu herramienta de diagnóstica o demás. Entonces eso nos está permitiendo también tener una pata muy importante en
no solo estar investigando para traer las últimas tecnologías, sino de verdad afianzar las últimas tecnologías aquí para nuestros usuarios, porque es que somos una parte de esa empresa que está haciendo eso. Qué bueno. ¿Y eso cómo lo estáis haciendo con fondos propios? Sí. Muy bien. O sea, fondos propios que luego pues, podréis complementar con, Claro, con que es una de las los... diferencias entre ser una startup o no, y es que tienes fondos propios. Claro, claro. Sí, No bueno, estás y en la el- rueda de que tengo que crecer para crear un proyecto de ganar 150 millones, porque si no, en verdad, nunca puedo tomar ninguna decisión, no estoy guiada por una pauta o una estrategia, sino que tienes un dinero que te da una paz mental para poder hacer las cosas exclusivamente que te molan. Pero qué potente, porque a mí en tu caso me parece que es como el camino inverso, ¿no? Que normalmente solemos Sí. ver aquí, pero es verdad que quizá esto sea como un ejemplo de una empresa tradicional, ¿no? Que podía parecer que lo tenía todo como esto es el sota caballo rey, que es decir, nosotros tenemos un balneario, en un balneario se pueden dar este tipo de servicios, podemos mejorar instalaciones, podemos mejorar todo, a realmente convertiros en una empresa con una base tecnológica súper potente Superpotente. en un sector que está creciendo Total. una barbaridad, ¿no? Con Este lo año cual, también hemos lanzado, en el 2025, perdona, hemos lanzado un biobanco digital. Y un es que, biobanco digital. sí, ¿Esto qué es? es que toda nuestra información de todos nuestros clientes, a través de, bueno, regulada por comités de ética, está accesible para proyectos de investigación con diferentes partnerships para que puedan hacer sus estudios y su investigación. Entonces, nosotros tenemos doctorados en diferentes universidades utilizando nuestros datos para publicar. Claro, o sea, al final tenéis Y como puedes- un Human Lab, ¿no? Ahí Es que tenemos un Human Lab, le llamamos un Human Lab. Y lo que nosotros queremos crear con esta herramienta es crear un vehículo en el que comercialicemos parte de esos datos para crear una bolsa para que ese dinero que se gana por la comercialización de esos datos repercuta en que el paciente pueda pagarse el año que viene nuevos tratamientos, que son muy caros, pero, bueno, muy caros. Lo hacemos lo más barato que se puede, ¿no? Pero Sí, sí, pero que son... ese dinero se utiliza para que esa persona pueda sus datos para él, para que pueda financiar sus tratamientos. O sea, es como que cedes datos, pero por lo menos no Sí. solo es por el beneficio de la ciencia, sino que luego también Claro. tú te puedes llevar un beneficio Claro, a nivel personal. claro. Qué potente. ¿Cómo ha sido el proceso de realmente de crear toda esta infraestructura, de crear todo esto? ¿Cómo ha sido? ¿Habéis tenido asesores? ¿Habéis tenido? ¿Cómo lo habéis hecho? El hambre agudiza el ingenio. Estamos en medio de la montaña, entonces al final todo empezó porque nos costaba conseguir médicos. Entonces nos costaba conseguir médicos porque el sistema sanitario actual español le da mucho protagonismo en la parte pública a cargar, o sea, a ir creando tu currículum online para que en un futuro, pues al final le han inculcado a muchos de los médicos poder ser funcionario, tener un trabajo garantizado de por vida y demás. Pero nosotros no estamos en el sistema privado, entonces las cantidades económicas que teníamos que pagar para compensar era una locura. Además, en España los médicos trabajan 80 horas y, sin embargo, conmigo 40, con lo cual, de facto, ya tengo que pagarles el doble por hora para que le compense a nivel salarial, ¿no? Entonces, no teníamos médicos y entonces pues, empezamos a querer investigar un poco más de cuáles son las áreas que les gustaría a los médicos explorar, aparte de la belleza del tratamiento y demás de lo que están haciendo, ¿no? Sí, sí. Publicaciones. Resulta que publicar a los médicos les compensa porque sí que les crea currículum para luego en un futuro poder Les da esos aplicar. puntos. No, tú te vienes a trabajar en una empresa privada, pero no estás perdiendo puntos en tu carrera de desarrollo de currículum. Y entonces, a través de las publicaciones, empezamos con acuerdos con universidades, con centros de investigación, empezamos a darnos cuenta de que teníamos mucho que aportar, porque al final estamos en contacto con el paciente y somos el mercado, ¿no? El que realmente ve el problema y el que realmente está buscando la solución, y no son estudios y que etéreos. no hay nada de longevidad y no hay nadie que tenga ese approach en concreto como lo que tenéis vosotros. En salud, nuestros clientes, el 80% de los clientes repiten todos los años, somos un bootcamp. No somos un sitio individual, eso no lo he mencionado. No somos un sitio donde la gente viene, hace una cosa y se pira. Somos su bootcamp anual de lanzamiento o de mantenimiento de su estrategia de longevidad. Y esto implica que tenemos muchísimos datos prospectivos y que tenemos vocación de recoger los datos de esa persona los siguientes 7 años. Claro. Y eso es un pool muy rico para investigación. Entonces, nos hemos metido muchísimo en toda la comunidad biotech de Estados Unidos. Y conforme hemos ido viendo con nuestra mentalidad friki, techie, analista de datos, con todos los ingenieros de telecomunicaciones, biomédicos que tenemos en casa, el potencial que hay es brutal.
Y entonces hemos ido creando el Human Lab, el biobanco, los tratamientos. De hecho, nosotros montamos en Projevit, hacemos no solo tratamientos, pero también hacemos bootcamps. El concepto de bootcamp y de tratamiento personalizado es un poco diferente, porque el bootcamp, tú vienes a una experiencia que ya está preplanificada y que no es una experiencia individualizada a tu patología. Es como un retiro. ¿Vale? Pero un retiro médico. Sí. Entonces tú tienes una agenda de tratamientos, una agenda de educación y eso sí que te permite bajar muchísimo más los precios porque juntas a todo el mundo en una misma experiencia y te llevas una percepción, pues haces un lanzamiento. Entonces nos hemos convertido también en el bootcamp de referencia de la Asociación de Biotech de Estados Unidos más importante y este año hemos hecho 7 días de Biohacking Bootcamp con el Longevity Biotech Fellowship. El año pasado hicimos 4, este año 7 y en el 2026 vamos a hacer 14 días. Y esa gente viene y es un concepto de como conferencia que planifican ellos con los grandes popes. De hecho, tuvimos 7 días a Aubrey de Grey en la clínica, a la CEO de BioAge, a gente súper, súper top. Y combinamos conferencia con tratamientos y biohacking. Qué bueno. Y ese pool único de poder hacer diagnósticos, tratamientos, educación en un espacio único en medio de la montaña nos está dando un posicionamiento súper singular y un acceso a un montón de partnerships muy chulos. O sea que también parte de todo el éxito es todos esos años en los que estuviste en Estados Unidos, claro, todos los contactos y todo esto, el que os ha permitido, pues lo que dices y la tú, ¿no? mentalidad, el estar abierto y estar al tanto de todo lo que está ocurriendo y estar haciendo partnerships, colaboraciones, acuerdos permanentes con todo el mundo. Y una parte también muy importante del éxito es tener la visión muy clara de lo que quieres y de la línea en la que quieres ir sin sacrificar un ápice porque no sea lo más rentable a corto plazo. Claro. Y eso es una parte que tengo mucha suerte de poder ejecutar porque el proyecto ya venía con un colchón financiero. Claro, sí, que eso es verdad Y que con muchas una visión veces... y sin ningún inversor. No Claro. tenemos ningún inversor, entonces tenemos una visión de esto es lo que vamos a hacer. Porque nos mola, porque pensamos que es lo que se tiene que hacer y tardaremos 1, 3 o 5 años, pero aquí estamos y vamos a ir en esta línea y no nos vamos a desviar un ápice porque es lo que nos mola y no tenemos a nadie que nos diga que tenemos que hacer lo contrario. Qué bueno, la verdad es que es espectacular, o sea, me encanta porque por lo que decíamos, ¿no? O sea, es decir, como algo que aparentemente podría ser como súper local, ¿sabes? De decir, no, es Sí. que no solo estás en Valencia, que ya que no es una capital, ¿no? En el sentido de no es una gran capital dentro de España, sino que encima, además es que estás en conferentes, ¿no? Pero es que te estás llevando ahí a los mayores referentes a nivel mundial. Sí. Entonces, bueno, volviendo a esa parte más personal tuya, ¿no? O Sí. sea, además bueno, luego me cuentas todo lo que estás haciendo de disfrutando, de entrevistar a gente, de conocer y de todo esto, pero ¿cuál es el balance, no? Porque claro, todo el crecimiento también coincide con que decides ser madre, en fin, con la vida. Vitales, con la vida, ¿no? Pues a ver, yo creo que es muy importante no ser hipocondríaco y entender también pues, lo que te tienes que organizar y quererte a ti mismo y aceptar en cada fase qué es lo que estás haciendo. Yo en los últimos 6 años que he tenido 3 hijos he hecho lo mejor que he podido con todo el conocimiento que sé y con todas las herramientas que sé. No he hecho una biohacking a muerte de toda la parametrización porque la mayoría de los tratamientos no están publicados para mujeres embarazadas y así como sí que haría mucho biohacking no estando embarazada, pues bueno, me limitaría un poco más a lo que la ciencia tiene muy claro por si acaso, ¿vale? Pero yo sí que soy una persona muy sana, muy saludable. Tengo unos hábitos desde siempre muy saludables y sí que sigo rigurosa mi agenda de diagnósticos anuales, mis paneles de sangre, mis analíticas. Cuéntanos qué es lo que haces, para que ahora que estamos, bueno, no sé cuándo saldrá este podcast, pero oficialmente estamos en enero, entonces para que nos marquemos como ese calendario de decir, venga. A ver, nosotros tenemos una metodología y nuestra metodología siempre empieza por identificar dónde estás, como he dicho. ¿Vale? Pero esto se baja a tierra muy tangiblemente. En dónde estás tienes diferentes pasos. Lo primero siempre es hacerte anualmente todos los controles de todas las cosas que para tu edad y sexo y situación general podrían matarte. Entonces yo, por ejemplo, pues tengo un historial familiar con muchos problemas de cáncer en gente joven y entonces yo me hago mis controles. Concretamente mamarios, pues yo me hago, por ejemplo, nunca se me salta mi ecografía mamaria. Esto es fundamental, todos los años tengo una serie de pautas y demás. Tengo mi analítica de genética y la voy actualizando y la voy revisando continuamente para ver si ha habido alguna información nueva que se ha actualizado. Y luego me hago todos mis biomarcadores de sangre, tengo un panel de sangre muy exhaustivo anualmente, donde estoy incorporando cada vez más un seguimiento hormonal porque hay
La evidencia científica es maravillosa y está actualizándose, así que eso está en permanente actualización. Entonces todo empieza con identificar qué objetivos, o sea, dónde estás y dónde quieres estar. Por ejemplo, en los últimos años, el embarazo y los cambios hormonales disparan, modifican muchísimo muchos parámetros y inducen una inflamación en el cuerpo porque es un mecanismo natural, hay mucho desbalanceo y el cuerpo pues, reacciona. Pues en este caso lo que tienes que ver es, yo me siento bien, entiendo que esto es normal, voy a seguir con mi plan y voy a asegurarme que dentro de que cada año lo mido y que va ajustándose, porque la ciencia no dice nada sobre cómo se reajusta una mujer al cabo de los años. Yo, por ejemplo, hace 2 años me hice un análisis de inflamación y me salió súper disparado y me dijeron que es que no tenían en la base de datos de no sé cuántos millones de personas, no habían hecho nunca a ninguna mujer que hubiese tenido más de un hijo. Pero yo he tenido 3 y eso es exponencial lo que ocurre. Claro. Y encima le habían hecho los análisis antes, o sea, como al año y no habían hecho un seguimiento para saber, bueno, en fin. Pues en este caso yo vuelvo y digo, venga, pues yo me siento bien, voy a mirar no solo sangre, sino también mis biomarcadores. Y también voy a hacer, yo mido muchísimo con mi wearable, que mido el sueño, todas las variables. El sueño tiene 15.000, o sea, tiene muchas variables, ¿vale? No solo cuántas horas duermes, ¿no? Sino la calidad del sueño, el sueño profundo, la vigilia, y además con los wearables hoy en día te dan una explicación muy comprensible y donde puedes entender qué parámetros sí y qué parámetros no. Todo lo que tiene que ver con la frecuencia, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, poder entender el estrés, con todo lo que tiene que ver con el ejercicio. Y eso sí que lo intento mantener dentro de lo que la posibilidad de la vida me da, ¿vale? Y luego, aparte de eso, pues yo sí que soy muy sensible a medir, o sea, a entender qué cosas para mí son importantes. Para mí es muy importante el sueño. Yo tengo que dormir bien. Si no, ya te lo he dicho antes, Sí. se me desajusta todo, soy como un bebé, en plan me enfado y si no duermo mis 7-8 horas en manera continua, mis hijos me despiertan 40.000 veces, ¿vale? Pero tengo que asegurarme en mi agenda entonces que por lo menos tengo 9 horas para poder dormir y que entre sueños y vigilias y levantarme voy a poder recuperar esas horas. El sueño es muy importante. Para mí es muy importante el contacto con la naturaleza y respirar aire puro. Entonces no puedo pasarme 1 mes y medio sin volver en plan al bosque y tener unos días de regulada y demás. La nutrición y la hidratación para mí es súper importante. Si llevo muchos días comiendo desastre, bueno, también es que a mí no me gusta la comida, me gusta la comida sana, entonces tampoco peco mucho. Sí. Y luego el ejercicio porque sobre todo me regula el ánimo, más que la fuerza ni cualquier otra me regula el ánimo. Entonces ahí no soy súper o sea, no soy súper exhaustiva de si no lo hago, no cambio y cancelo planes. Soy bastante flexible, pero sí que de media tengo una media muy buena. Qué bueno. O sea, que al final ahí es como marcarte de lo que decías tú, ¿no? Igual que antes decíamos cuál es tu propósito dentro de la empresa y dentro de lo que te permitan, oye, pues en este caso, fondos propios o la estructura, el no poder desviarte de eso, entiendo que a nivel personal, pero claro, o sea, yo lo digo porque muchas veces tú dices, es que los días tienen las horas que tienen, ¿no? Y si tengo que dormir o me tengo que dejar una ventana de sueño de 9 horas, tengo que gestionar la empresa, estoy a la velocidad a la que vais, con todas las cosas nuevas, me imagino que aparte con toda la relación con Estados Unidos también tenéis horarios cambiados, más pero luego lo la intento gestión... concentrar, ¿eh? O sea, sí que es cierto que sí que intento ser como estricta sobre si puedo tener una reunión por la tarde, yo nunca lo hago ya por la noche, eso ya lo he been there, done that, no lo hago, si es fundamental, sí, pero intento ponerlas bien, ¿vale? Y una cosa que se me ha faltado decir es que obviamente yo tengo una clínica y me hago mogollón de tratamientos. Claro. Entonces yo todos los meses me hago un suero de vitaminas, detox, los hacemos personalizados nosotros, entonces cae. El mundo de la medicina ortomolecular a día de hoy lo tengo como muy analizado porque es muy importante tener tu nivel de micronutrientes adecuados en tu cuerpo. Si no tienes los building blocks, faltan cosas, ¿vale? Y luego tenemos todo el mundo de la plasmaféresis, que es la eliminación, una diálisis preventiva de microplásticos y metales pesados. Todo eso va acumulando, ¿no? Entonces, claro, yo ahí hago cositas que ayudan, claro. Nada, o sea, no sé si la gente cuando lo escuche le generará lo mismo. Yo, en cuanto acabe este embarazo, te estoy llamando para decirte, Clara, ¿qué día me puedo ir para allá para que me des para hacer todo? Pero bueno, un poco para ir terminando, sí que me gustaría, eres un referente
para uno, por esa posición de liderazgo que tienes como mujer, ¿no? Que al final necesitamos que hayan muchas más claras para que sean espejo para otras. ¿Tus hijos son niños? O sea, son Niño, niña, niño. o sea, que tienes Tengo un de poco todo. de todo. Qué bueno, pues eso mejor para que generar, como si digamos, todo ese impacto. Pero, ¿qué te inspira a ti? ¿O quiénes son tus referentes? Hombres, mujeres, historias, lo que sea, ¿no? Que te haya servido un poco de Pues mira que esa pregunta me la han empuje. hecho muchas veces. O sea, creo que tengo una brújula súper interna. O sea, para mí es muy importante yo sentirme feliz y satisfecha. Y probablemente tengo una brújula interna muchas veces que es mucho más estricta que otros, que inspiraciones externas. Entonces, para mí es muy importante el propósito y es muy importante compaginar el impacto que tengo hacia afuera con el impacto que tengo hacia adentro y mi nivel de felicidad basal, ¿no? Entonces, al final para mí la vida pues, es una experiencia individual donde haces lo mejor que puedas por el entorno que tienes, pero te tienes que cuidar mucho. Y entonces a mí me inspira poder tener ese impacto a la par que yo estoy en casa bien y feliz y que estoy criando a mis hijos pues, con la personalidad inquieta, curiosa, cariñosa, buena que yo quiero, ¿no? Así que, no sé, la verdad que no tengo como referentes que lea y diga es que quiero seguir esto, sino que me nutro un poco de todo, pero para mí es muy importante mi brújula interna. Pues nada, yo creo que tienes que salir más porque claramente tú sí que eres una de esas grandes referentes. La verdad es que me quedaría aquí horas hablando contigo y preguntándote muchísimas más cosas. Se nos han quedado muchas cosas pendientes. Tenemos que hacer otro podcast de biohacking en casa. Exacto. Eso, además, estoy pensando que tendremos que organizar algo con Founders. Muy guay, Yo claro. creo que podría estar muy guay que organicemos Súper. algo con Founders dentro del balneario con Progevita para que lo veamos. Súper. Encantada de recibiros y hacer todo lo que podamos, porque además es que los founders, o sea, la gente que entiende de datos y entiende de plan organizado y que tiene energías y ganas es nuestro target ideal y donde mejor nos lo pasamos. Qué bueno. Pues nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Y Ángela. muchísima suerte con todo lo que estáis haciendo. Igualmente, gracias. Gracias.